Buenos días, mi nombre es Jonathan Gualetuño y les voy a hablar sobre la curva de disociación de la oxihemoglobina. En primer lugar, en la gráfica observamos que van a converger varios puntos. En el eje X convergerán valores de la presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio y en el eje Y convergerán valores de la saturación parcial de oxígeno en un porcentaje, formando así una curva sigmoidea como la roja que podemos apreciar en la imagen. La hemoglobina se forma por la unión de 4 globinas, cada una unida a un grupo hémico. Esta hemoglobina tiene una estructura cuaternaria. Esto le hace permanecer en un estado de densidad y de oxigenación, es decir, que se va a resistir a la entrada de oxígeno. Por eso en las primeras partes de la curva, a medida que sube la presión parcial de oxígeno, la saturación es muy pequeña. Grandes cambios en la presión refleja pequeños cambios en la saturación porque la hemoglobina se resiste a ser saturada. Pero cuando el oxígeno se logra asociar a una cadena de globina, aquí la hemoglobina general se relaja. Esto provocará que las otras cadenas de globina sin oxigenar se hagan más proclives a saturarse de oxígeno. Por eso la curva se hace más vertical, es decir, crece más rápido a medida que sube la presión parcial. Cambios pequeños de la presión parcial en oxígeno condicionan cambios grandes en la saturación por la entrada de varios átomos de oxígeno. La mayoría de grupos hémicos en cada molécula de hemoglobina se han saturado hasta un punto en el cual es difícil saturar más a la hemoglobina, llegando a la parte superior de la curva, donde incluso si se incrementa más la presión de oxígeno, es difícil que la presión parcial de oxígeno se traduzca en un gran cambio de la saturación. Estos fenómenos de cooperación positiva de los grupos de la hemoglobina tienen un fenómeno alostérico, que hace que la curva sea sigmoidea, con un inicio lento, un ascenso rápido en la parte media y una meseta en la parte superior donde ya no se satura más la hemoglobina. El P50 corresponde a una saturación del 50% de la hemoglobina a nivel del mar y responde a un valor de 26.6 milímetros de mercurio. Este P50 es el punto más vertical de la curva. Si el pH cae a 40 milímetros de mercurio, la curva estará desviada a la derecha. En cambio, si el P50 está a 8 milímetros de mercurio, implicará que la curva sea desviada a la izquierda, que servirá en la práctica clínica relacionándola con la saturación y con la presión parcial de oxígeno. Cuando la curva está a la derecha, es más fácil saturar la hemoglobina y es más fácil que libere oxígeno a los tejidos. En cambio, una curva desviada hacia la izquierda es más fácil saturar, pero más difícil que libere oxígeno a los tejidos. Los factores para que se desvíe a la derecha es un aumento en la concentración de hidrogeniones, es decir, una disminución del pH o aumento de acidez. De igual forma, el aumento de la presión parcial de CO2 y un aumento de 2.3 difosfoglicerato, que es el producto del ciclo de Krebs, y un aumento de la temperatura que hace que la hemoglobina libere el oxígeno con mayor facilidad. El desvío a la izquierda, en cambio, se traduce en una disminución en la concentración de hidrogeniones o aumento del pH, una disminución parcial de CO2, una disminución del 2.3 difosfoglicerato y la disminución de la temperatura. Finalmente, acerca del efecto de Bohr. Este efecto surge cuando la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno, debido a aumentos en la presión parcial de dióxido de carbono y disminución del pH, facilitando el transporte de oxígeno con más eficiencia en condiciones de hipoxia. La diferencia del pH entre la sangre arterial y venosa es la que va a facilitar la liberación de oxígeno a los tejidos. Eso sería todo. Muchísimas gracias.